SENASA compite en el mercado de afiliación del régimen contributivo. Frente a una crisis reputacional y no bien manejada la crisis, se va disminuyendo su cartera de afiliado del régimen contributivo, y eso no se resuelve con inyecciones. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa A Partir de Ahora. Y a partir de ahora, que es viernes, aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Aquí estamos, gracias a Dios. Bendito viernes. Sí, sí. Sí. Seguimos con el tema de la semana pasada. Claro, que tuvo mucha repercusión, mucha lectoría, porque es un tema de importancia y preocupación nacional. Tanto el trabajo suyo en los artículos como la presentación pasada, además de otras cosas como lo que creó el profesor Arismendi de Santana, también han tenido mucha atención del público. Estamos hablando del tema de la crisis de SENASA, de SENASA. El problema financiero. Sí. Habíamos quedado en un conjunto de acciones que deberían estar orientadas a la contención del gasto, pero también orientadas a fortalecer la administración del riesgo financiero y del riesgo en salud. En esta semana tuve la oportunidad de encontrarme con un médico amigo, que es de las pocas personas que quedan en este país para hacer diálogo sustantivo. Que se puede hablar. Sí, que se puede hablar temas sustantivos. Y en la conversación él me colocó en la mesa una pregunta, pero explícame, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo financiero y el riesgo de salud de una ARS? Bien. Me la tiró dura. Y comenzamos a analizar, a compartir ese tema. Nosotros nos hemos pasado todo esta semana y en artículos hablándole a la gente de que hay que administrar mejor el riesgo financiero y mejor el riesgo de salud. Pero la pregunta es, ¿con qué se come eso? Vamos a ver. ¿Con qué se come eso? Pero habíamos quedado en el programa anterior de dos acciones importantes orientadas tanto a contener el gasto en SENASA y a disminuir la crisis financiera hasta llegar a lo que en economía, en finanzas se llama el punto de equilibrio, que es una relación cero entre los ingresos y los gastos, hasta entrar en una etapa de incremento de las utilidades financieras. Entonces, una de esas acciones es que entendemos que la CISARRIL debe asumir su papel de ente supervisor, regulador del sistema. No puede asumir el papel de vocero de una ARS. No está para eso la CISARRIL. Es un ente autónomo, independiente, que representa al Estado Dominicano. Es decir, nosotros hemos tenido dos CISARRIL tiene que tener el mismo prisma para mirar a SENASA y a la administradora privada. ARS, no todas. Puede tener favoritismo con una ni otra. No, pero puede haber lo contrario, y hubo una época que se dio esa situación, que pareciera que el Estado se pelea con el Estado, y es cuando la CISARRIL asume el papel de confrontación de SENASA, que fue lo que pasó en una época que parecía que CISARRIL tenía una visión confrontacionista con SENASA. Ninguna de las dos. Es un ente neutral, autónomo, y tiene que adentrarse a hacer auditorías a profundidad dentro de SENASA para ver qué es lo que está pasando. Y esa auditoría, identificar las brechas, hacer un plan para atacar esas brechas y darle seguimiento a ese plan. Eso es lo que en gestión de riesgo y de calidad se llama un plan de mejora continua, de identificar brechas, qué vamos a hacer para cerrarla, y vamos a ir evaluando los niveles de avance y de cierre de esa brecha y los impactos. Eso es lo que la CISARRIL tiene que hacer, porque es lo que la ley le otorga. Pero SENASA y sus liderazgos, en una mirada más inteligente, menos apasionada, una mirada más fría, debería buscar un
grupo de técnicos especialistas en riesgo financiero y en riesgo de salud y algunos actuarios para complementar los trabajos que podrían haber en su equipo técnico. Una mirada más independiente, una mirada más autónoma, más objetiva, menos apasionada, donde no sea ni juez ni parte y pueda ir a adentrarse a fondo qué es lo que está pasando. Entonces, hay que auditar, hay que ver qué pasa con el riesgo financiero y qué pasa con el riesgo de salud. En ese sentido hay que diferenciar claramente una cosa de otra. En una administradora de riesgo de salud, yo recuerdo una frase que Wilson Roa, el doctor Wilson Roa, mi gran amigo, que fue presidente del Colegio Médico, sí. Él decía una frase, que las administradoras de riesgo no son administradoras de riesgo de salud, sino que son administradoras de riesgo financiero, que lo que hacen es administrar las finanzas. Y realmente la mayoría de ARS se han caído en eso, incluyendo la misma SENASA. Pero es importante administrar el riesgo financiero. ¿Qué entra dentro del riesgo financiero? Solvencia. La solvencia es la capacidad que tiene una institución de cumplir con sus compromisos financieros a mediano y largo plazo. Pero hoy día se está midiendo en términos de riesgo financiero, que es el riesgo, uno de los índices más importantes, que es el crash. El crash es la capacidad que tiene la institución de, frente a una caída brusca de sus ingresos, cuánto resiste esa institución a mediano y largo plazo cumplir con sus compromisos. Eso significa que si a ti no te entra un solo centavo, ¿cuál es tu capacidad para tú responder a tus responsabilidades? Nosotros medíamos eso, cuando estábamos en SENASA, medíamos el crash. Y el crash de SENASA era de 3 meses, que es sólido. ¿Qué significa un crash de 3 meses? Que a ti en esos 3 meses no te entra un solo centavo, 0 centavos, y tiene capacidad de cumplir con tus compromisos financieros. ¿Qué es lo que está pasando? Que frente a una caída brusca de los ingresos se quiere recurrir al clásico método de la inyección financiera. El gobierno ha sido insistente en ese tema. Algunos colegas han ido cambiando de discurso y se han montado en ese tema. Y sabemos que en el modelo de seguridad social que existe en República Dominicana, eso no es sostenible. ¿Por qué? Voy a poner ejemplo. El Instituto Dominicano de Seguro Social. Ese era el modelo de la inyección financiera, de financiar la ineficiencia del seguro médico. Del IDSS. El IDSS tenía, no recuerdo en qué año, 600,000 afiliados. Y fue perdiendo reputación y capacidad de atraer afiliados. Y pocos años después, el IDSS, cuando lo cierran, tiene 36,000 afiliados. SENASA compite en el mercado de afiliación del régimen contributivo. Frente a una crisis reputacional y no bien manejada la crisis, se va disminuyendo su cartera de afiliados del régimen contributivo. Y eso no se resuelve con inyecciones, porque mientras la gente ve que se le está inyectando a SENASA, menos confianza tiene en la institución. Sí, vamos a la primera pausa y retornamos.